Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio para mí tomar este momento y quiero invitarlos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Es un gusto que nos acompañe en esta mañana y esperamos recibir la palabra de Dios con alegría y también que haga un impacto en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice la palabra de Dios: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y en esta hermosa mañana, mi tipo de sermón es un textual síntesis elemental. Un mes después del encarcelamiento y 2 años antes de la muerte, desde la sección militar de la prisión de Tegel, Berlín, Bonhoeffer escribió un sermón de bodas desde la celda, diciendo que el matrimonio es más que el amor del uno por el otro. En el amor vemos solamente el cielo desde nuestra propia felicidad, pero el matrimonio lo coloca en un puesto de responsabilidad para con el mundo y con la humanidad. Su amor es una posesión privada, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posición y un cargo. Tal como la corona y no solamente la voluntad de reinar hace al rey, así también es el matrimonio, y no simplemente el amor del uno por el otro, lo que los une a la vista de Dios y del hombre. Así como la corona hace al rey, el matrimonio nos hace uno. El apóstol Pablo, hermanos, a través de este pasaje en el libro de Efesios, contempla la unidad íntima del matrimonio. Y es que haya en esta una unidad, es decir, una analogía para describir la unión de la iglesia con Cristo. Por eso hoy, hermanos, quiero que nos hagamos una pregunta, y esta es: ¿cuál es mi responsabilidad en el matrimonio? Sea como esposo o sea como esposa. Por eso hoy quiero hablarles bajo el título de un compromiso de amor. Mi responsabilidad matrimonial es, como punto número 1, amar a mi cónyuge como muestra de obediencia y fe en Cristo. El matrimonio para Pablo es una unión santa, un símbolo viviente, y es una preciosa relación que merece amor. La unión de esposa y esposa combina 2 personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno, sin que también afecte al otro. La historia de la creación nos narra desde el principio el plan de Dios hacia el matrimonio.
en el que los esposos deberían ser uno. Y también Jesús se refiere a este plan, a este diseño que Dios creó desde el principio. En el versículo 29 vemos cómo nuestro matrimonio debe ser cuidado y alimentado con amor. Un hombre debe amar a su mujer como ama a su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurarse de la satisfacción de sus necesidades físicas, sino el verdadero amor se preocupa por la persona amada. Somos un solo cuerpo, tal como lo menciona el versículo 30. Por este amor, un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Qué maravilloso que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ambos llegan a ser una sola carne. Veamos este hecho tan significante. Ambos, esposo y esposa, llegan a ser una sola carne. Él está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Y el separarse de ella sería para él como desgarrar los propios miembros de su cuerpo. Como punto número 2 vamos a ver mi responsabilidad matrimonial en cuanto a las funciones de los cónyuges en el matrimonio. En los tiempos de Pablo, la mayoría de las mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a las cabezas de familia. El esposo como cabeza o autoridad principal de la esposa, tal como lo menciona el versículo 23. De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza principal y espiritual de la familia, y su esposa lo acompaña en este liderazgo. Pero el verdadero liderazgo no hay que olvidar que es un liderazgo espiritual hecho en servicio. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo nunca sacará ventaja de su papel. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar este liderazgo hecho por su esposo. El esposo debe amar a su mujer tal como a su propio cuerpo, tal como lo menciona el versículo 28 de la carta de Efesios. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cómo debería amar un hombre a su esposa? Debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Y también el esposo debiera buscar su felicidad como asunto de primera importancia. Y el punto número 3 es, en cuanto a cómo debería el esposo amar a su mujer, es que debiera cuidarla como a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Otra de las responsabilidades en el matrimonio, y ahora va para las esposas, es que como esposas debemos someternos y respetar a nuestro marido por reverencia a Cristo. Nada más por esto que por reverencia a Cristo. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. La sumisión rara vez es un problema en hogares en que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Si nosotros, hermanos, hablamos como matrimonio, en nuestro hogar tenemos esta relación en casa, les aseguro que no vamos a tener mayores problemas. ¿Por qué? Porque nuestra relación se mantiene sólida con nuestro esposo y está unida a Cristo, con nuestra relación con Cristo. Como punto número 3 y último, ya para terminar, otra de mi responsabilidad en el matrimonio es imitar el ejemplo de Cristo con su iglesia.
vemos cómo el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios hace esta analogía, hace esta comparación del matrimonio como Cristo con su iglesia. Qué maravilloso es, hermanos. Aquí el matrimonio no es una necesidad práctica, ni una cura para el deseo sexual del uno para con el otro, sino es una figura de la relación de Cristo y su iglesia. La muerte de Cristo santifica y purifica la iglesia. Él nos limpia de la vieja manera de vivir en el pecado y nos aparta para un servicio especial que ofrecemos para Cristo. Y es así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Y también Cristo amó a su iglesia y se entregó, hermanos, dio su vida por ella. El matrimonio es un regalo temporal, pero glorioso. Es más que el amor de un esposo y de una esposa. Su significado es infinitamente grandioso. ¿Por qué? Porque es la representación del amor fiel entre Cristo y su iglesia, tal como lo describe el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Esta mañana, hermanos, para mí fue un honor hablar del matrimonio. No nos vayamos sin antes recordar las responsabilidades a las que hemos sido llamados en nuestros matrimonios. Primero hemos sido llamados como matrimonios a amar como muestra de obediencia y fe que tenemos en Cristo, alimentándonos y cuidándonos como parte de un solo cuerpo. Como segundo, hemos sido llamados con nuestra responsabilidad. Gracias, hermana. Gracias. Bien. Voy a comenzar yo. La